¿Qué creen? Regresamos con Lectio y ahora vamos a hablar de 2 libros, así que no se lo pueden perder. 2 libros, quédense, está bastante interesante el capítulo. Bienvenidos a Lectio, con David Aranda, Gerson Goitia e Israel Treviño. Lectio, el inicio de la conversación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lectio, el inicio de la conversación. Y hoy, ya saben, estamos aquí transmitiendo desde Ecléctico Radio y está con nosotros mi compañero y amigo Israel Treviño. ¿Cómo estás, Israel? Bien, gracias, Gerson. Buenas noches, gracias por seguirnos. Hace rato que no nos veíamos. Perdón por la tardanza para subir programas, pero pues ya saben, fin de año, chamba, compromisos. Pero ya estamos aquí, también este es un compromiso. Sí, ¿no? Y creo que nos está yendo bien, digo, pese a todo. Pues sí, poquitos programas hemos subido por diferentes cuestiones, que por más que luego estamos con que sí, vamos a vernos, y en una sola presentación grabaremos los suficientes para dejarnos de ver un rato, y no porque queramos, sino por las... múltiples actividades que nos están... Sí, ya nos salieron nuevas chambas, nuevas cosas, pero aquí estamos, pues bienvenidos y gracias por seguirnos. Saludos a David, que no está con nosotros en este programa, esperemos que en el próximo esté. Pues es que el David viaja, ahora es un señor que viaja. Señor pudiente. Es un señor pudiente. Es fifí. No, él no es fifí, él es obrero trabajador. Él es ingeniero. Entonces, anda de vacación, bueno, anda de viaje ahorita, entonces, pues un saludo. Se fue de vacaciones, que Hermosillo, pásatela bien, David, ya te vemos a tu regreso. Entonces, tenemos 2 libros que los que queremos hablar hoy. Uno que fue el que se quedó pendiente porque alguien cometió un error. Si ustedes supieran lo que pasó, pero sí se había grabado y que había quedado súper. Bueno, hubo un error ahí en la producción. Dilo como es. En la producción hubo un error. Lo borró. Lo tenías que decir, si no. Si no, reviento. Sí. Lo borró. Yo no dije quién, nada más dije lo borró. Pues ¿quién graba? Lo borró. David. Claro, o sea, David, obvio, obviamente, yo por no quemar a David. El editor. Nuestro producer lo borró. Nuestro producer dijo, no quiero editar. ¿Quién quieres? Se borró. Un saludo a Pepe, también a nuestro queridísimo producer. Gracias, Pepe, por ahí todo. tenemos unos programas que también tengo grabados con él que no hemos podido, que no, la verdad no he subido. Pero bueno, tenemos 2 libros. El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide, que es un librito muy pequeño. Sí, un libro, una novela muy corta. Más bien para las nuevas generaciones, los jóvenes que ahora están leyendo, o se están leyendo más escritores asiáticos, japoneses, coreanos. Que yo me acuerdo que hemos leído a Murakami. Sí, que es el primero que nos adentramos dentro de la literatura japonesa, ¿no? Sí, yo lo leí hace varios años, el IQ 84, que es hasta ahorita el que me ha gustado más de los que he leído de Murakami. ¿Pero leíste los 3 tomos? Es uno que solito, el primero, el 2 y el 3 vienen juntos, pero son 3 tomos, sí. Es más, hay película y tienes que estar de vena para verla. Sí, ¿no? Así como el libro. O sea... Si no estás con el mood, no. No, o sea, si no traes esa... Porque es muy descriptivo, o sea, para describirte que pasó de un pájaro de un lado a otro, son 3 páginas. Digo, tienes que estar... Es como un poquito me recordó la escritura de Murakami, de que es muy descriptivo con respecto a lo que hace el gato, la familia que el gato adopta, porque no es que adopten al gato, sino que el gato adopta a la familia. Exacto. Porque empiezan, pues que no lo quieren, pero sí de que ahí está, no se le acercan. Es más, dejan que él, según ellos, él se vaya acercando, y hacen todo para que se acerque, ¿no? Juegan con él, le compran juguetes, le dan de comer. O sea, el gato no pidió nada, todo fue así como que para
según esto, que se acerque. Sí, fue como orgánica la intromisión del gato a su casa. A ver, rápidamente la historia. Es una pareja que tiene que cambiarse de domicilio y encuentran una casa que está dividida, ¿no? Una casa muy grande, un terreno muy grande, una casa principal, y eran como casas de huéspedes, como pequeñas construcciones que hicieron alrededor. Dentro de la casa principal hicieron subdivisiones porque es un matrimonio ya grande, que es su manera de mantenerse, porque aunque tienen hijos, no quieren depender de ellos. Y a su vez, pues tienen a los vecinos, sirven de que les dan, bueno, les pagan por vivir ahí y los ayudan, los cuidan. Sí, están al pendiente, ¿no? Sí, porque incluso pues los mandados desde sacar basura o de ayudarles con tareas, porque el protagonista atiende el jardín. Sí, se hace cargo del jardín, le gusta, y él es un editor de libros y se deja el trabajo de editor y se convierte en escritor. Sí, que siento que es un poco la historia su historia de él, ¿no? Es la historia de cómo escribe esta novela. De cómo llega y el motor de la novela es pues el gato. El gato. Que hace todo el gato, porque es un gato de otra familia, de vecinos, que el gato tiene ahí un vínculo con el niño de la familia, que pues hasta que el gato muere, y se dan cuenta de ese vínculo. No es que el gato, vamos, crea ese vínculo con el niño, que va a ir cuando él ya deja de estar en la casa. En los momentos que está el niño en casa, son los momentos que el gato no está en la casa del escritor. Ajá, exacto. Entonces, es un libro, sí, muy juvenil, muy para chavos, lo que habíamos comentado la vez anterior, que no salió, pero que sí es un libro que es muy para jóvenes. Su escritura es muy descriptiva, como casi todo. Bueno, hasta ahorita lo que llevamos de lecturas japonesas, sí, es muy estilo Murakami, de ir describiendo cada detalle, que si el sol como entró y le dio los ojos al gato y la reacción. Y aparte de que te describen cómo son su idiosincrasia, en el sentido de cómo vive el acomodo desde el baño, porque incluso hay otro, se me olvidó ahorita el título del libro, se llama La sombra de Om, que tiene un ensayo sobre, no es escritor, se me olvidó, luego lo traigo para el próximo programa, la información, porque me acordé de que es un japonés también que escribe sobre el baño, del placer de ir al baño, que luego, o sea, escribe sobre algo totalmente rutinario, que no sé, tenemos no desconceptualizado el hecho de ir al baño, sino como que pues voy al baño y hago del baño. Sí. Pero como que él se puso a reflexionar esos momentos que estás en el baño, los satisfactorios que son. Sí, me imagino. Sí, y la descripción es muy detallada. Es un libro ligero, no es un libro pesado, porque a veces las descripciones que hemos leído en otros libros llegan a ser tediosas, pesadas, redundantes. Pues aquí lo más redundante para mí es que te describe la casa, cómo está construida, en qué secciones, el jardín, el callejón donde está situada la casa, el seto, ¿no? Sí. Cómo está distribuido el seto que divide las propiedades. Sí, y todo lo que pasa incluso con este matrimonio ya mayor, que la señora, la anciana, está cuidando en los últimos días a su esposo. Sí. Y que incluso ella, cuando pues ya fallece y ni siquiera se va a vivir con los hijos, la mandan a un asilo, que esa es otra cosa que culturalmente aquí, no que no se haga, pero es muy difícil que mandes al abuelo o al anciano de la familia, lo relegues a un asilo. Sí, no, allá es como muy común. Bueno, por lo que se da a entender es muy común. Sí, porque aquí todavía dices, bueno, tiene su casa, ¿no? O algún hermano lo recibe y le está al cuidado y sí, digo, hay conflictos de que pues yo lo estoy cuidando y no nada más es el cuidado, es el gasto, porque incluso los adultos mayores empiezan de que, híjole, en vez de me siento un estorbo, ¿no? Sí. Por eso muchas veces dices, puto, me voy al asilo. No que aquí no quiere decir que no haya, pero yo
no tengo a nadie cercano como que me diga, sí, mi abuela está en el asilo. Sí, no. Vive con mi tía o vive con nosotros y se vuelven parte de la familia. Claro. Sí, y la narrativa del libro te lleva a ese también esos puntos de reflexión de qué va pasando con los adultos cuando, por ejemplo, muere el señor dueño de la casa, ¿no? Que es el que la construye. Cómo sufre la señora al dejar su casa, pero sabe que va a vivir en un lugar más tranquilo, pero sigue al pendiente de que pues estén al pendiente de la casa, ¿no? Sí, le pide a nuestro protagonista que esté al pendiente de la casa. Que incluso ellos a su vez están buscando, tienen una fecha límite para de salirse, porque dijeron, oigan, pues les sigo rentando mientras la casa no se vende. El momento que se vendió la casa, les dice, bueno, tienen hasta tal fecha. Tienen tantos tiempo para salirse. Que casualmente son por estas fechas. ¿Quién le iba a decir qué irónico es la vida? Que hablan por estos días en febrero. Sí. No sé si tenga que ver con el año... Bueno, pero no, pues es chino. Año chino. Ahora el 5, el 6 va a haber. Ahí sí. En el centro va a haber desmadre. Bueno, se tienen que ir. Y le dicen, oigan, damas, incluso ya que se cambiaron de casa, regresan pues a ver la casa, a ver cómo está, y se dan cuenta que pues, se ha deteriorado porque ya no hay nadie que la cuide. Sí, es un viaje, si lo vemos así, es un viaje hasta emocional, ¿no? Habla de apegos, muy veladamente, no te lo da así de golpe, ¿no? Pero sí habla de apegos de las personas hacia sus hogares. Habla del estar bien en un lugar y tener que cambiarte. El terruño, el famoso terruño. Porque ellos hacen esta casa que la rentan, ellos la hacen suya. O sea, realmente ellos están a gusto ahí. No quieren irse cuando se muere el señor y después dice, bueno, mientras esté la casa, como dices, no está en venta, ustedes van a seguir aquí pagando su renta sin problema. Y ellos empiezan a sentir este apego que tienen a este lugar. Y el gato es el conductor, ¿no? De todos los apegos de todos los vecinos. De todos los vecinos, ¿no? Sí, porque incluso digo, no es el único gato, que incluso ven como que no sé, en este caso se le llama manada, o al grupo de gatos, que empiezan a identificarlos por el color, por el tamaño, si es hembra o es macho, que se supone que nuestro protagonista gato es un macho y tiene no me acuerdo si tiene los botines blancos, no me acuerdo el nombre del gato, pero sí lo dicen, que incluso la esposa le da de comer, pues come mejor, o sea, así como te lo describe, come mejor que los protagonistas, que sí llega a pasar. Yo he sido testigo de gente que gasta gran parte de su dinero en la alimentación, en la arena o el arenero, en todo lo que necesite el animalito para estar lo mejor posible. Con esta nueva cultura que ahora les decimos gatijos o perrijos, que yo digo, ahora sí que pues cada quien, pero yo no, esto de que necesito conseguir 50,000 pesos para operar a mi animalito porque si no se muere, híjole, no hacen el mismo esfuerzo cuando es un ser humano. Sí, no. Y me podrán decir que no, es que son más fieles y más entregados y no te piden nada a cambio. Y dices, bueno, ok, no lo piden, pero tú lo das hasta cierto punto inconsciente, porque pues, el animalito no puede servirse de comer, no puede salir a traer dinero para su comida. Pues al momento que tú quieres una mascota, eso implica que entre broma y verdad decimos sale más caro que un hijo y no genera, nunca se va a ir. Sí, no. Y hay animalitos que pueden vivir, no sé, el gato no sé, pero hay perros que llegan a vivir más de 15 años. Sí. Y tengo un amigo que se le acaba de morir su perro y hubieras visto cómo le pegó. Sí, es muy duro cuando se te muere una mascota a la que quieres demasiado y creció contigo. Sí. Sí, vamos. Yo sí dije, ok. Digo, yo tuve un perro, el Pinto, sí, se murió y sí me dolió. Pero, digo, a ese grado de ver a una persona muy afectada, no me ha tocado. O sea, más que este amigo, que cuando me lo dijo hace unos días, es que se murió mi perro, pero me lo dijo así como que, güey, parece que se le había muerto un familiar. Digo, puede que sí, parte de la familia, pero yo nunca esa sensibilidad.
sea, sí no me gusta que maltraten a los animales, sí, si estoy enfermo lo llevas al veterinario, pero si me dicen, oye, es que necesita una operación y sale más cara que, no sé, es que me digas que cuánto vale la vida, híjole, pues yo no sé, yo creo que vale más la de un ser humano, digo, es que ahí entras en debate. Sí, sí. Evitemos eso. Sí, claro. Y bueno, este libro yo lo había comentado, este libro me lo recomendó mi hijo, obviamente, y por eso decidimos ponerlo a lectura en el... Que incluso han salido, ¿qué? El gato que cuidaba bibliotecas, el gato que le gustaban los libros, digo, yo los he visto en las librerías. Sí, yo no sé si sean del mismo autor. No, tampoco he prestado esa atención, pero es como que el gato es un recurrente en las historias. Uh-huh. Digo, yo que incluso, no sé si lo leí en el IQ 84, digo, que es un cuento de que un ser humano llega a un pueblo donde hay gatos. Nada más hay gatos y te da a entender que si te quedas demasiado tiempo ahí, te conviertes en un gato. Sí, es parte, yo creo, también de la cultura, ¿no? Bueno, a mí, yo lo veo así. Sí, yo también he visto en las librerías muchos libros sobre el gato que cuida la biblioteca, el gato que viene, no, que está, el gato de la casa no sé qué, y sí, hay varios. O que hay una serie, nada más no me he fijado también. Sí, son del mismo autor. No, eso sí, no, digo, este sí nos lo recomendó tu hijo, digo, grata sorpresa. Sí. Porque la verdad yo sí entré leyéndolo así como que a ver qué vamos a leer. Porque sí, no. Pues más bien yo creo que, digo, aunque el autor tiene nuestra edad, es contemporáneo, uh-huh. Porque él habla de, yo me imagino que son los 80s, porque todavía está un emperador, y habla de, no me acuerdo si es Hirohito, y el que muere, mientras va narrando, porque también narra un poco la historia que se está viviendo en Japón. Sí. ¿No? Que digo, para nosotros los 80s, pues, ¿qué sabíamos de Japón? Pues muy poco y los animes famosos de Candy, Remy, los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Sí. Que son los que me acuerdo. La Reina de los 1000 Años, Meteoro, Astro Boy, y esos son sesenteros. Sí. Pero nos tocaban a nosotros las repeticiones. Así es, sí, ¿no? Había otro que la nave se llamaba Arcadia, de un pirata del espacio, que también tiene 2-3 películas sobre esa saga, o pues Robotech, los Thundercats, estos halcones galácticos que nos tocaron como anime japonés, tal vez pasado por los gringos y luego llegado aquí, y aquí le dieron ya tropicalizaron muchas cosas. Sí. Pero sí, no sabíamos mucho de la cultura. Y digo, nosotros habíamos leído a Murakami y la verdad, cuando lees y dices, bueno, sí es más o menos el estilo, pero siento que es también parte como de la manera en la que escriben los japoneses, ¿no? Esta parte de la descripción, de esta parte de ser descriptivos con ciertos elementos que creen importantes para la historia. No, y para su cultura. A mí me sorprende cómo te describe cómo está distribuida la casa, ¿no? Y el significado que tiene cada parte de la casa. La entrada de luz, el acomodo, colores, ¿no? Que incluso, no me acuerdo si sí lo menciona, que el señor grande, el por qué construyó de esa manera, porque tiene un acomodo raro. Sí, no es común, o sea, no es occidental, ¿no? Totalmente. No, obviamente choca con porque tiene la recámara de tal manera acomodada que es como, sí te choca a veces algunos elementos, y bueno, obviamente te marca los aspectos de la muerte, que también es muy parte de la cultura japonesa, cómo te la narran. Con la muerte del señor, cómo lo encuentran, cómo él ayuda, ¿no? Buscan la manera de apoyar en el momento del desenlace, y después la muerte del gato. Sí, que es la que pues los llega a afectar a él y a su esposa como si hubieran perdido un hijo. Uh-huh. O sea, porque incluso pues dices, bueno, trayendo alguien que sustituya al gato, pues, no
no que lo olviden, pero pues va a llenar ese hueco, y resulta que tampoco. O sea, salen a la calle a buscar, a querer adoptar un gato, a ver si lo encuentran en la calle, o van a lugares donde dan gatos en adopción y no, y lo chistoso es que donde llegan a vivir no aceptan animal. También que aquí se supone que no aceptaban animales, pero el gato se metía. Sí, era como parte de como dices, como era de otra familia, bueno, era parte del lugar. Sí, pero vamos, propiamente los señores no les permitían tener mascotas, pero hacían excepciones con él, porque lo sabían o se decía de la vista gorda. No, de hecho hasta el nieto de la señora, de la dueña, bueno, el nieto de los dueños, le gustaba el gato, ¿no? También por eso hicieron la excepción, porque el nieto pequeño también jugaba con el gato. Entonces, bueno, está ahí, bueno, ok, se acepta, no pasa nada. Porque él narra que la más afectada por la muerte del gato es su esposa. Sí, porque aparte tiene un pleito con el gato después de una comida. Le pone algo de comer, el gato no se lo come, ¿no? Y lo tira, le hace tirar comida sin querer en la cocina. Y entonces ella se enoja y el gato deja de ir. Entonces ella está al principio feliz porque no va. Y después ya empieza a preocuparse porque no va. Entonces... Sí, porque dice, y ahora por mi culpa el gato no viene y ya está pasando hambre. Ajá. Sí, piensa que ya no tiene. Y después sí, al final se dan cuenta que no, que sí tiene, que tiene una familia. Y como dices, que solo estaba en los momentos cuando el vínculo que tenía con el hijo más pequeño de esa familia, que también era vecina, no estaba en casa, era cuando el tiempo que pasaba ahí. Y cuando llegaba el niño, pues ya se... Que incluso a esta familia, cuando muere el gato, o se murió el gato y ya. Sí. O sea, no que no pase nada, o por lo menos te da a entender eso. Murió el gato. ¿Se acabó? Ya se acabó, llegará otro. Uh-huh. Y ellos están ahora sí que muy afectados porque ya no está. Tiene un nombre, le pusieron un nombre al gato, ajá, X, que están, porque no logran encontrar pues, que llene ese vacío. Sí, y eso también te habla de el vacío de algunas familias, ¿no? Y lo van llenando, como decías hace rato, ¿no? Y lo van llenando con gatijos, perrijos. Sí, no, que digo, yo conozco un par que, vamos, es que ya me voy porque el animal está solo. Digo, sí, también, digo, si no lo tienes en las condiciones para tener, o sea, en un departamento, pues sí, el animal o lo vas a encontrar orinado o defecado, porque pues el animal tiene que hacer. Sí, claro. Porque hay animalitos tan bien educados o bien entrenados que hasta que llega el amo y lo saca y va y hacen sus necesidades. O a menos que los entrenes, que en la regadera del baño es la opción, ¿no? Porque el gato va y se hace en el arenero. Sí, ¿Cómo? claro. Y sin enseñarle. Sí. Sin enseñarle sí, propiamente, no. El gato ya por instinto va, se mete el arenero y sabe que ahí es su lugar para hacer. Lo que tiene es que pues araña. Si también donde arañan, se lo compras, ahí va y lo hace. Pero si no, te araña cualquier cosa. Ajá. Y aparte dice, ¿no? Que los gatos, que tú no eres dueño de un gato, que el gato es tu dueño, ¿no? Así es, pues lo que... ¿Qué es lo que pasa con la historia? Que al final, pues los que sirven al gato, pues somos los humanos, ¿no? Así es. Que, bueno, pero muy recomendable, la verdad, muy recomendable. Y si quieren empezar a introducir a sus hijos adolescentes que no están acostumbrados a leer la lectura, creo que es un buen libro. Sí, está padre, o sea, por ahí pueden empezar. Es como, digo, o los cómics, que ahora vuelven a estar de moda, o se pusieron de moda hace un rato, más de 20 años. Sí. Que volvieron a estar de moda, ya son de culto. El manga. Sí, los mangas. Sí, pero sí, si quieren acercarlos a cierta literatura, digo, a más libro que cómic. Sí, ya no con dibujitos. Sí, yo creo que este es un buen libro para que los adolescentes se acerquen a la lectura. Es interesante, se van a ver identificados en algunos puntos. Sí, porque ahora, vamos, pues se ha adaptado, no tanto que sea una cultura japonesa, pero sí en el mundo de el cuidado de animales, el hecho de, vamos, si tengo ese compromiso que se supone que se adquiere cuando tienes una mascota, que en nuestra época le dábamos las obras. Sí, le dabas de comer lo que podías. Les llevamos al veterinario para que no tuviera rabia, parvovirus, moquillo, pero las básicas. Ahora que cada 6 meses
las nuevas vacunas, o de que, pues, oye, se lastimó una patita, pues sí voy y que lo curen y vamos, pero ya, oye, es que tiene tumores, hay que operarlo. Poca gente lo hace. De que, pues, salve a mi perrito, ¿no? Sí. Cueste lo que cueste, y mucha gente en nuestra época, es más, el animal se iba. De repente dices, ¿y dónde está? Y ya no lo encontraba, y si lo llegabas a encontrar estaba muerto. Sí. Como que solitos saben que ya no, que ahora también eso ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado mucho la cultura de las mascotas. Es como este amigo, fue y se vengo de cremar a mi perro, fue y lo cremó. Para mí es impactante. Sí, no, de hecho, por ejemplo, los perritos que hemos tenido en casa con mis hijos, de los 3 que había, 2 fueron cremados. O sea, en mi otro México, hacías un hoyo en el jardín, donde pudieras, y ahí lo echabas. Lo metías y ponías cal, y ahí se quedaba el perrito. Y ya, así le lloraba. Es más, te decías, aquí está sepultado el Pinto, y era así como que lugar sagrado. Ajá. Pero de eso a cremarlo, digo, tal vez no existía en ese México que me tocó. Sí, claro, no crematorios para animales. Sí, no había. Y iba a estar medio raro que llegaras a Galloso, por decir una marca. No, y ahora ya también existen sistemas de cremación para animales en Galloso, en la J. García. Ya quiero quemar a mí. Quiero quemar, sí. Y pagas por la cremación. Sí, no, digo, otro nicho de mercado. Claro. Y que igual resulta que deja más que el de los humanos, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, sí, entonces recuerden, El gato que vino del cielo, de Takashi Hiraide, de colección de bolsillo. Bueno, yo lo tengo en otra editorial. De Penguin, es de Penguin. Sí, yo tengo en otra editorial. Tú lo tienes en otra editorial, sí. Este que yo tengo aquí es el de Penguin. Y libros en la colección de bolsillo, contemporánea de bolsillo, para que si les interesa, pues lo puedan leer. Y repito, si les interesa con sus hijos, acercarlos, creo que es un buen libro para acercarlos para empezar a leer, así como Momo. Ajá, o La historia sin fin de todos esos 2 últimos de Michael Ende, podría por ahí. Sí. Y el otro libro del que queremos hablar el día de hoy es de Beatriz Rivas, Voces en la sombra, una novela. Esta la propuso Akir Bonisra. Anne Pinjot descubre la vida de Juliette Duret. Y ustedes dirán, ¿quién es Anne Pinjot y Juliette Duret? Bueno, Anne Pinjot fue la amante de François Mitterrand. Desde los 21. Desde los 19 empiezan a salir, y a los 21 se convierte en su amante, y es su amante por toda la vida. Hasta que él muere. 94. 94, 95. Pues casi como 30 años. Sí, del 60 y tantos al 95. Vamos a decir del 65 al 95. 30 años fue su amante. Y conoce la vida de Juliette Duret. ¿Y quién es Juliette Duret? La que fue amante de Víctor Hugo. También ahí por 50 años, hasta que ella muere. Ella muere primero, ya después Víctor Hugo se dice que ya no vuelve a escribir después que ella muere. Ajá. Y se dedica a los nietos que tiene de su matrimonio oficial. Ajá. Porque también la historia es la narra Anne Pinjot, pero quien descubre, de lo que yo investigué, es que esta Beatriz Rivas está de viaje en París, va a la casa museo de Víctor Hugo y se encuentra un cuadro de Juliette, y se le hace una mujer atractiva, hermosa, y dice, ella espera que sea la esposa de Víctor Hugo, y cuando pregunta quién es y empieza a investigar, dice, es que era la amante de Víctor Hugo, y se le hace atractiva esta historia, pero dice, dice que a los 3 días sigue estando en París, entra a una librería y encuentra un libro que sí está publicado, se llama El último secreto, nada más hay edición en francés porque lo quise conseguir, que es la historia de Anne Pinjot con Mitterrand,
Porque incluso Anne Pinjot, hasta donde tengo entendido, publicó las cartas que tiene con Mitterrand, que le escribe a Mitterrand. que se escribían entre Mitterrand y ella, y a su vez las cartas de Víctor Hugo a Juliette también están publicadas. Ajá. ¿No? Y después se publicó el diario de, bueno, lo que fue encontrado, se fue publicando las pocas cosas que encontraron del diario de Juliette. Así es. Que escribió en el exilio de Víctor Hugo. De Víctor Hugo. En una isla, porque cuando, vamos, recordar que, o sea, coincidencias, ahí vienen las coincidencias. Víctor Hugo, pues si no es la mejor pluma francesa, es uno de los mejores escritores franceses. Sí. Incluso el día que muere fue duelo nacional y cubren el Arco del Triunfo con un manto negro pues, en símbolo de luto. Pero él, tal vez la época también lo permitía, que era que este cuate estaba metido en la política francesa, que él quería abolir la pena de muerte, ¿no? Uh-huh. Que todavía en la época de Mitterrand, porque él abole, Mitterrand quita la pena de muerte, porque todavía en los 80s... El 78 fue la última... gente que fue guillotinada, pero en los 80s fue quitada la pena de muerte, ¿no? Yes. Porque incluso, te digo, Víctor Hugo era un escritor que aspiraba a ser político, porque llegó a pertenecer al Congreso. Al Congreso francés, y Mitterrand pues fue el presidente de Francia, obviamente de origen político, pero quería ser escritor. Sí. Y que ahora, actualmente, un escritor que quiera tener vínculos con la política no es tan bien visto, ¿no? Sí, también hay que tomar en cuenta el contexto. Víctor Hugo es un escritor de teatro famoso, escribe novela, cuento, teatro, y él se hace muy famoso en el teatro en Francia. O sea, empieza con el teatro. De hecho, en el exilio es cuando escribe Los Miserables, ¿no? Estoy buscando, se llama Guernesey, la isla de Guernesey. Ahí de Guernesey, donde él se va y se lleva a Juliette. Pues 17 años. ¿No? Se va al exilio. Nada más se tardó 17 años en escribir Los Miserables. Se escribió, bueno, lo que él dice aquí, o lo que se cuenta aquí, que escribió infinidad de novelas estando ahí, ¿no? Sí, pero vamos, la que le dio más renombre. Sí, la que le dio más renombre fue. Es más, que otra novela de Víctor Hugo, incluso también Los Miserables ya fue llevada al teatro y a la pantalla. Pero antes que esa, ¿cuál fue? Y una la hace Salma Hayek. ¿No cuál? Nuestra Señora de París. Todo el mundo la conoce como El Jorobado de Notre Dame. Nuestra Señora de París. Que una versión moderna, pues esta Salma Hayek hace de Esmeralda. Porque la de Disney, pues todo el mundo la conocemos. ¿No? Los que tenemos hijos ahorita veintones, pues nos tocó llevarlos a ver El Jorobado de Notre Dame. Pero vamos, Nuestra Señora de París, pues es esta novela. Pero Los Miserables, pues es la novela cumbre. Sí. De Víctor Hugo. De Víctor Hugo. Sí, bueno, es la que la hace internacional, ¿no? Para la época, pues que no había redes sociales y no todo el mundo leía, no porque no les gustara, sino porque no sabían leer. Sí. Pues todo el mundo es el 2025, cuate en el siglo XIX, no, sí, 19, no, 18, 19, 1819. El siglo XIX, digo, ya son casi 200 años. Sí. Y el cuate sigue vendiendo. Sí, aquí fíjate, dice, en Guernesey se redactó Los Miserables, Las Contemplaciones, La Leyenda de los Siglos, Los Trabajadores del Mar, El Hombre que Ríe, y más, ¿no? Sí, digo yo. Varios más, que fue su mejor época al escribir, Sí, que incluso se dice, digo, no se ha comprobado tampoco y no se va a poder comprobar nunca, que al parecer Juliette no solamente le transcribía el manuscrito, se lo corregía, que incluso, se cree que escribió parte de Los Miserables,
Porque dice, oye, es que la gente del tal barrio no habla así. No te va a entender. Sí, bájalo, o sea, tú quieres que el pueblo lo lea, que critique el sistema. No te van a leer. Sí, bájale al léxico. Sí, no te van a entender y va a ser petulante. Para tomar en consideración, ¿quién era Juliette Duret? Era una actriz que empezaba a ser conocida, había sido amante de un pintor, tuvo una hija a los 19, más o menos 19, entre los 17 y los 19 años. Ahí es donde otra vez las coincidencias, ¿no? Y entonces, cuando ella le dice a este cuate que... pues que es papá. Que va a ser papá, le dice que le da su mejor consejo, ¿no? Que es, búscate un hombre que te cuide, que te mantenga, que te dé el nivel de vida que estás acostumbrado y que quiera a tu hija, ¿no? O sea, así como... Yo no soy ese. Yo no soy ese. Y entonces se va y ella empieza a tener algunos amantes y conoce a Víctor Hugo en una puesta en escena de él, en un papel, y él le encanta, ¿no? Ahora, Víctor Hugo llevaba ya algún tiempo casado, pero lo curioso o lo relevante era que Víctor Hugo se cree que llegó virgen al matrimonio a los 20 años. Y bueno, pues él era el escritor, el productor, era el mecenas. El mecenas de muchas actrices, pero él no había tenido relaciones hasta que no se casa con su esposa, y luego su esposa lo engaña. Que le da pie a que él se vuelva, pues... al decir, bueno, pues si tú lo hiciste, pues yo también. Sí, pero lo padre o chistoso o anecdótico con Juliette es que si él se mudaba de alguna casa en París, él mudaba a Juliette a 3-4 cuadras o cerca, eso ya es invención mía de cuadras, porque no lo dice. Sí, pero sí. Que lo llevaba cerca de... No, y si salía de vacaciones la llevaba a un pueblo cercano de donde iba de vacaciones, sí, para poder ir a ver. O él se iba y le decía a la esposa, es que voy a dar la vuelta para buscar inspiración, y se la llevaba. Sí, claro. Es como, la menciona aquí, pero en el caso, otra similitud con Anne es que también cuenta aquí una anécdota que pues Anne están buscando dónde vivir con Mitterrand y encuentran una casa en Harbour, en el pueblo donde viven los papás, sí, de ella, y le dice, oye, pues aquí, y él le dice, ok, está bien, él hace todo lo necesario para conseguir la casa, pero obviamente llega esa noticia a la casa con su esposa. Sí, de hecho lo que le dice, ¿no? Es que tienen que vender la casa que era de descanso por la cuestión de la política, porque necesitaba dinero para la campaña, y a ella le llega el rumor, ¿no? A Daniel, que es la esposa de Mitterrand, que fue su esposa toda la vida, también, que pues había una casa ahí, ¿no? En Harbour. Sí, pero... Que al parecer parecía que era de Mitterrand, y entonces dice ella, pues ahí... Ella va y le dice, oye, está padre la propiedad, yo la voy a arreglar. Y la pone y se la hace como ella quiere, la arregla como ella quiere. Y Mitterrand tiene que llegar y a decirle antes que sí compré la casa, pero no es para nosotros. No, ya no. Ya no, y que incluso se supone que Beatriz engaña a Mitterrand. Daniel engaña a Mitterrand. Con Jan, su entrenador de tenis, que al grado de que... pues, que él llegaba de trabajar y pues, estos en la habitación, y llegaba y se sentaba a pie de cama y les empezaba a contar qué había hecho en el día, y ya, bueno, los ve en la cena y se iba. No, y cenaba con ellos, y sí, se iba de vacaciones con ellos, y a veces si él no iba, él se iba con los hijos, llevaba a la escuela. De hecho, lo que dice, después yo lo investigué un poco, Jan fue su guardaespaldas de Mitterrand. Así es. Y lo cuidaba como... Sí. No era su más cercano guardaespaldas, el que realmente estaba ahí pegado a él cuando salía a ciertos lugares o eventos, sobre todo en zonas donde había conflicto. Él era el que el único que le confiaba su seguridad. Era Jan. Así es. Le sirvió de chofer, le sirvió de guarura, y luego aparte pues era el amante de su esposa. Hermanito Esquimal. Era hermanito Esquimal, y se lo confiesa una noche saliendo del teatro a Mitterrand, ¿no? Daniel se lo confiesa diciéndole, pues mira, pasa esto, y él así como en una parte
lo narra la escritora como diciendo, ok, a ver, ¿cuáles son las opciones que tengo, no? Si me divorcio, no me puedo divorciar, o sea, el matrimonio es algo sagrado. Hago un escándalo y yo me lavo, ¿no? Lavo la cara. Ya había tenido por ahí 2 o 3 amantes también Mitterrand. Todavía no estaba con Anne en ese momento, pero ya había tenido 2 o 3 amantes. Entonces lo que hizo Mitterrand fue sentarse con ella, ¿no? Dice que llegaron y se sentaron a llegar a acuerdos, a platicar, bueno, a negociarlo. Y después sentó a Gianni así como de, bueno, a ver, las reglas son estas, y ahí, ¿no? Ahora que dicen que muy open mind, no, que funcionó. Le funcionó, ¿no? Y le funcionó, tan le funcionó que pues fue presidente 14 años a Mitterrand. Fue presidente 14 años. Daniel siempre estuvo al pie del cañón con él en todos los eventos oficiales. Sí, siempre. Siempre fue respaldado por él y ella respaldada por él. O sea, se respaldaban mutuamente. Se hablaba de los rumores y ella siempre los minimizó. Siempre dijo, pues, ¿qué se puede decir de un hombre tan inteligente, tan importante? Sí, le gusta a todas. Sí, ya ninguna. Sí. Así. O sea, ella siempre lo minimizó, ¿no? Sí, no le dio la menor importancia. Nunca le dio hasta el momento en que captan a Mitterrand con Sasa, con su hija, con Azarín, saliendo de un restaurante, y entonces empiezan a preguntar quién es. Y entonces él tiene que salir a decir sí. Sí, que incluso la escritora comenta en alguna presentación del libro que ella, Anne, nunca le pudo decir a su abuela que era su bisnieta por el conflicto, o sea, por la educación que tenían, porque ella viene de una familia muy conservadora, muy tradicional, que le dijo, no, si le digo se muere o me va a decir algo, o sea, va a haber bronca. Sí. Y nunca le puede confesar a su abuela que tiene una bisnieta. Que es la hija de una amiga que se la deja cuidar. Y ella dice, ok. No creo que la abuela haya sido tan boba. Le siguió el juego, ¿no? De que, ok, eso es lo que tú quieres que crea eso, lo creo. Sí. No me voy a meter en vericuetos, pero... De hecho, hasta el papá, ¿no? Cuando les confiesa, sabía que era una mujer de 31 años que había dejado su casa en la campiña francesa para irse a París. Los papás pensaban que se iba a ir por 2 años, ¿no? Y a los 21 iba a regresar, iba a hacer una vida de niña rica, ¿no? En la campiña, donde iba a conseguir un buen marido, se iba a casar, iba a tener 4 o 5 hijos, y bueno. Y resulta que ella no. Curiosamente, el papá conoce a Mitterrand en este lugar, porque eran sus vecinos. Ella tenía 14 años cuando lo conoce, y lo conoce por el golf. Sí. El papá papá de Anne Pidgeot. ¿Y qué hace? Pues lo invita y empieza a ser recurrente en su casa. Es un joven político, ¿no? Está entrando en los 30, ¿no? Con ideas de alguna manera, en algunas cosas liberales, en otras conservadoras. Él siempre fue acomodaticio, al final fue el presidente del Partido Socialista. Se acomodó, supo acomodarse. Y entonces, cuando ella se va a París, pues le habla y le dice el papá a Mitterrand, oye, pues no seas mala onda, le échale un ojo a mi hija porque pues llegó a vivir allá. Y esos 2 años, de los 19 a los 21, pues él se encargó de llevarla, enseñarla, cuidarla, y se fue enamorando de ella al punto que cuando cumple 21 le declara su amor, y ella al principio duda, pero se da cuenta que está enamorada de él también. Nunca se imagina, ella es más lo dice, ¿no? Cuando están en el jardín Daniel Mitterrand, enfrente de la que era la casa de los Mitterrand, en época de que era presidente. Nunca se imaginó que iban a ser 30 años la amante por 30 años de no, Mitterrand. Y aparte se acostumbra que tenía que entrar por cierta puerta, salir por otra puerta, o sea, guardando las apariencias. Porque sí, te narra que llega un momento en que los dos se dicen que vamos, adiós, que incluso todas las entradas, o sea, todos los nombres de los títulos es una parte de la frase que él... Sí, de alguna carta que le envió, ya sea Mitterrand a Anne Pidgeot o de Víctor Hugo a Juliette. Son los títulos de los capítulos. De los títulos del capítulo son partes de las cartas, son frases importantes de las cartas, o que más le llamaron la atención de las cartas a la autora. A la autora, sí, pero ahorita la busco.
porque la subrayé en el mío y no traje el mío. Ahora sí que le dice algo irónico, ¿no? A pesar de todo, o sea, no deja su matrimonio por las buenas costumbres. Ah, sí, que se le hace irónico, ¿no? Se le hace irónico que no... Sí, le dice que se le hace irónico que no deje su matrimonio por las buenas costumbres, sabiendo que aparte también tanto Juliette como Anne le aguantaron infidelidades a tanto a Mitterrand como a Víctor Hugo con X cantidad de mujeres. Con la secretaria. De hecho, la última amante de Mitterrand era una joven que estudiaba Derecho, era una joven abogada, bueno, estudiante de abogacía, y se cree que al menos por unos 5 o 7 años fue su amante. Según yo, parte de lo que trata este libro del último secreto no es sobre Anne, sino sobre esta última, o no sé si, como está en francés, lo que yo alcancé a entender es sobre esta, ahorita que es abogada, esta chava, no sé si sea las diferentes historias de las diferentes amantes que tuvo Mitterrand durante su periodo como presidente. Y antes. Pero la que estuvo siempre con él fue Anne Peyot. Sí, y la verdad fue... hay muchas similitudes en cuestión de el rol que jugaron ambas como amantes de estos hombres que eran importantes, ¿no? Y hay similitudes entre ellos también. Sí, porque incluso hay una parte... Hay un capítulo que se supone que hay un diálogo con Víctor Hugo y o da a entender que más bien Mitterrand está leyendo la biografía de Víctor Hugo. Que nunca la había leído. Así es. Y la... Porque los dos se les muere un hijo... Al primer hijo, su primogénito. Sus primogénitos se mueren, tienen amantes pues más que les doblan la edad. Sí. No son cualquier persona. No son los hombres más importantes son de los hombres más importantes de Francia en su momento sus respectivos momentos. Sí, de hecho, Víctor Hugo es tan importante que cuando Napoleón asume la presidencia antes de convertirse en emperador, Napoleón III lo invita a la cena y él va, ¿no? Y le pregunta a Mitterrand, bueno, ¿y por qué fuiste? O sea, porque todavía no era un dictadorzuelo, ¿no? No, bueno, sí. Todavía no era un tiranuelo, ¿no? O sea, ¿por qué fue? Pues porque se creía que hablaba de democracia, que hablaba... Creía en él, como que era, ven y dale tu apoyo, ¿no? Si te ven en la cena... Víctor Hugo está apoyando a Bonaparte. Y en un momento él dice que ahí se dio cuenta, ¿no? Supuestamente que se dio cuenta que era un tiranuelo, que era un tipo que iba a absorber el poder y que iba a acabar con Francia, ¿no? Que es lo que por lo que termina yéndose, él no acepta la amnistía que le da, ¿no? Que hace Napoleón III, no acepta la amnistía y es por eso que se va a la isla, ¿no? Por 17 años hasta que... Y también te muestra mucho también el carácter de ambos, ¿no? Los celos de ambas parejas, el carácter de Víctor Hugo que es tan explosivo, que contrasta un poco con el de Mitterrand, pero en la cuestión de no ser tan explosivo, pero por ejemplo celoso. Mitterrand era muy celoso. Siempre estuvo celoso del mejor amigo de Anne, que, bueno, no sé si existió, si esto sea parte de la ficción. De la ficción, ¿no? Porque al final hay un momento en el libro que le dice, él le confiesa el amor a Anne y le dice, oye, ¿por qué no me lo dijiste antes? Güey, pues es que era Mitterrand. Sí, ¿cómo voy a competir con el que llegó a ser presidente? Sí, no era un cuate con el que se pudiera competir fácilmente, ¿no? Sí. Y aparte tú nunca porque ella sí se lo guarda. Ella no le dice a él que también se enamoró de él en cierto momento, que si lo hubieran hablado, ella nunca hubiera sido amante de Mitterrand. Sí, que hubo un momento al inicio de la relación con Mitterrand que él era muy importante para ella y que no se lo dice, ¿no? No, se lo guarda, y que a lo mejor se lo hubiera dicho y los dos hubieran estado en sintonía, a lo mejor le hubiera dicho, pues dejo a Mitterrand y me quedo contigo. Sí, es una novela bastante interesante. La escritora te va llevando por la historia, o sea, va combinando las historias, te las va mostrando, te va dando similitudes y grandes diferencias entre los 4 personajes. Es una novela a 2 voces, a 2 historias. La de Mitterrand con Anne
y la de Víctor Hugo con Juliette. Sí. Y las similitudes que hay, su punto o marco histórico pues es Francia. Dos hombres que uno siendo escritor pretende ser político y un político que pretende ser escritor, ¿no? Porque tal vez él, si no hubiera dedicado, es lo que se piensa, ¿no? Si Mitterrand no hubiera sido un político, Era buen escritor, hubiera sido un buen escritor. hubiera sido un buen escritor. Y No, de hecho, mucha gente lo admira hasta por sus discursos. Tenía muy buena pluma. que se dice Que varios discursos se los escribía Anne, o se los revisaba se los revisaba. para antes de que, ¿no? Igual que para que le llegara a la gente, al pueblo. Lo que hizo Juliette, o sea, y quien narra la historia pues es Beatriz Rivas, al descubrir las similitudes de estas dos mujeres, porque dice, ok, no es que fueran las mujeres, o sea, yo lo entendí así, no hay víctimas, hay cómplices, ellas quisieron estar ahí todo el tiempo que quisieron estar, e hicieron lo que quisieron hacer, a sabiendas pues de todo, de que nunca iban a hacerlas, a menos que, porque se supone que primero muere Beatriz antes que Juliette. Sí, la esposa de Víctor Hugo muere primero y Víctor Hugo ni así se casa con ella. No. La mantuvo como la amante. Uh-huh. Luego muere ella y es cuando Víctor Hugo deja de escribir a raíz de la muerte de Juliette. Aquí del otro lado muere Mitterrand y vamos, ella, hasta donde yo investigué, porque a este libro hace que hagas eso, que investigues esa parte de la historia del mundo, que digas, híjole, que se dice que le dijeron, publica las cartas, publica tu correspondencia, oye, públicala, el mundo tiene que saber, y lo publica, que incluso la hija escribe, se vuelve escritora. Y escribe la historia de sus padres. sus padres. Pero desde su visión, lo que le tocó vivir, porque de lo mucho que aquí refleja, ya la hija de Mitterrand, ya adulta, pues dice, bueno, es que yo no entendía que yo no podía estar ¿por qué no podía estar con mi papá? ¿Por qué tenía que ser? O sea, no podía salir. No, pues creo que hasta los 21 años, 20 años es cuando ya formalmente la hace su hija, ¿no? Bueno, legalmente lleva el apellido Mitterrand, ¿no? Sasa, Mitterrand Pijot, pero se llama, tiene un nombre muy bonito, pero se llama Mazarela, ¿no? Le dicen Sasa, ¿no? Sí, pero es como a Mitterrand no le dicen François o Francois, sino es Chetino y Víctor Hugo es Totó. Sí, son como sus apodos, y Sasa es como el apodo de su hija. De la hija. Y de hecho él es el que le pone el nombre. De hecho, cuando le da la noticia a Mitterrand de que va a ser mamá, o sea, le costó mucho convencerlo de que quería ser mamá. De que le diera, que tuviera un hijo. Sí, le costó mucho trabajo. Obviamente Mitterrand pensaba en todas las cuestiones políticas y todo lo que podía venirse encima. Por fin acepta, le dice, si no, pues me tengo que ir porque yo tengo 30 años y no voy a poder ser madre contigo, entonces bye bye. Y entonces él acepta, dice, ok, con tal de no perderte, va, y se embaraza. De hecho, Mitterrand no está en el nacimiento, nace en la clandestinidad, en un pueblo alejado. Todo de París. Es oculto, todo Está oculto, hasta la foto cuando la niña tendría como 13, 14 años, uh-huh. Es un adolescente cuando sale la foto, y él acepta. Decir, sí es mi hija. Y es cuando. Y ya no es presidente en ese momento. Entonces es cuando él. No, sí, todavía es presidente. Todavía es presidente y ya es cuando él decide hacerlo ya más formal. Y entonces, pero para hacerlo formal tampoco fue a ojos vistos. Fue en la casa de unos amigos de él. La esposa. Toda la vida. Sí, los Benoit. Los Benoit están atrás de toda la historia. Y de hecho le dice que es en ellos es en los que más confía, sobre todo en él, ¿no? En él y en su abogado, ¿no? Son en los que más confía y que son los únicos a los que puede contarles cualquier cosa. Le demostraron que podía hacerlo. Sí. O sea, que porque nunca. Sí, porque en las casas de los Benoit, por ejemplo, Anne y Mitterrand llevaba a Anne y ahí conoció a grandes personalidades. A todos, Anne los conoció ahí. ¿Por qué? Porque eran sus amigos y. Sí, discreción. Algo total. que tenían era discreción. Que ya tú sabrás, el día que te agarren la voladora, no repartas. Sí, yo no sé, ¿no? Sí, no repartas.
Y nosotros nunca supimos. Y ya más públicamente se encuentran Daniel y Anne, la esposa de Mitterrand y la amante, en el funeral de François. Hay una foto. Y hay una foto donde está de un lado Daniel, ajá, con sus hijos, Anne Pillot con su hija, con Sasa, ajá, y porque no la dejan estar pues en la muerte. En la muerte, pero en la funeral dijo Daniel que tenía que despedirse de su padre. De su padre, y entonces sale, digo, la podemos buscar en internet, está la foto donde está Sasa muy pequeña, bueno, todavía es muy pequeña, bueno, es pequeña, joven, y atrás está Anne, ¿no? Y en el sepelio, el momento del sepelio de François Mitterrand. Una historia interesante, una narrativa de Beatriz Rivas bastante dinámica. Te va envolviendo en las historias y de momento te corta una parte y te empieza a contar otra y estás como ávido de, bueno, ¿y qué siguió en otra parte? ¿Qué venía? Pues que intercala un capítulo de Mitterrand contra un capítulo de Víctor Hugo. Y luego lo sienta a platicar. Ese es el momento más padre. Que te das cuenta que al final se cree que Mitterrand está sentado en el café salud. Gracias. A la orilla del Sena, y cuando le va a ofrecer otra copa, se ve que él está como viendo la copa y lo que está haciendo es un brindis, y en la mesa del lugar está la biografía de Víctor Hugo, como si estuviera hablando con él, pero realmente lo que estaba era leyendo. Luego también otra parte muy padre del libro es cuando Anne empieza a entender la vida de Sasa en la noche, que empieza a leer sus propias cartas. Porque se cree que Anne se interesa mucho por la relación de Víctor Hugo y Juliette, por lo que encuentra en la biblioteca. Entonces es un libro que va, lee y le pone un separador y lo deja ahí, y luego va y luego lo vuelve a retomar cada determinado tiempo para seguir aprendiendo sobre la vida ¿no? Sí, o sea, incluso cuando se supone que Daniel le habla a Sasa y le dice, necesito hablar contigo, tu padre te dejó algo. Ajá. Digo, es su biblioteca. Sí. Que incluso, vamos, por más a menos que quieran ambas hacer el momento, pues no hay manera. Sí. Porque, vamos, yo así lo interpreto, de que, o sea, tú, esposa de mi papá, no me puedes recriminar nada, yo soy la menos culpable. Sí, claro. Y si algo tendrías que recriminarle sería a mi madre. No, y tampoco lo hace, porque lo que te decía, después Anne se hace directora del Centro François Mitterrand. Sí, vamos, le da la chamba de que, ok, sigue haciendo lo que hacías. Sigue llevando sus cosas. Sigue llevando cultura y sus cosas y su legado. Tú vas a cuidar su legado. O sea, para el mundo no existes. No. Y aparte ella es lo que ella cachetada con guante blanco para mí, sí, de Daniel, de que yo soy la viuda. Tú vas a ser mi empleada. Sí, tú sí bueno, esa es mi interpretación. Sí, puede ser. Y de hecho, amigas no creo que sean, porque todavía viven las dos, creo. Sí, las dos viven todavía. Pero se les ha visto en eventos juntas. En algunos eventos del 8M, por ejemplo, en Francia, se les ha visto juntas. Sí, vamos al ojo público. No somos enemigas, creo. En cambio, Juliette y Beatriz sí se hablan, la amante y la esposa de Víctor Hugo. Tan es así que cenan juntos cuando viven en la isla. Uh-huh. Cuando los hijos van a la isla a ver al padre. Tú dices de Víctor Hugo. De Víctor Hugo. Sí. Cenan juntos. Sí, todos. Y ella, cuando llega a irlo a ver, cena con ella en su casa. O sea, en la casa de Juliette, donde cenan todos. Ella incluso lo mismo que Anne. Es la anfitriona. Va a venir, digo, nunca se vio con Mitterrand. Con Dumas, ¿no? Con Dumas. Víctor Hugo nunca se iba a juntar con Dumas. Ajá. Pero era a ese calibre para la época de que pues vino tal escritor o vino el pintor afamado o el escultor afamado o gente de abolengo para la época, y ella... No, pues de hecho Dumas era, por lo que dice, pues era amigo de Víctor Hugo. Al principio era amigo de Víctor Hugo.
Y Víctor Hugo, aparentemente, por lo que da a entender el libro, es que se deja de hablar con Dumas cuando lo va y le deja un libro a la casa de Juliette. Así como, ¿por qué vino a verte si él sabe dónde vivo y sabe que tiene que ir a dejarme el libro que yo le presté? Los celos. No, los celos. Pero sí, como anfitriona se volvió una buena anfitriona Juliette, hasta con los hijos de Víctor Hugo. No, pues incluso ella le manda oye, Víctor Hugo, conmigo come esto, te mando la receta. Sí, se le escribe lo mejor que puede. Para que le cocine casi lo que le guste. Que le guste. La amante mandándole la carta a la señora. Sí, las recetas a la señora. Y aquí fue al revés. Acá no hay ese trato, tal vez, pero... No, está... Anne y Daniel no. Daniel, tú dices, al final, sí, le doy chamba. Dice, pues vas a seguir haciendo lo que venías haciendo. Cuidarle las espaldas o el legado a Mitterrand. Pero bajo mi supervisión, como siempre ha sido. Porque sí, yo sabía de tu existencia. Porque así como él sabía la existencia del cuate que su guardaespaldas, de Jan, yo sabía la tuya. Digo, esa es mi interpretación, porque así de que yo no sé nada, tampoco. No, Daniel sabía perfectamente, y Daniel sabía de todas sus correrías de Mitterrand. No, y se las permitía, ¿por qué? Porque, vamos, digo, ¿qué acuerdos habría? Eso ya es a la imaginación. Sí, lo deja la imaginación. A veces que nada más se sentaron y llegaron a buenos acuerdos. Vamos, yo necesito... Vamos, ¿sabes lo que significa ser la primera dama de Francia? Sí, ¿verdad? Entonces no muevas olas. Y yo te voy a dar tu lugar, siempre vas a estar en primera fila. O sea, nadie te va a opacar. Porque para la época, si hubiera estallado el escándalo, igual Mitterrand no hubiera salido bien librado. No. Porque iba a decir, el culpable es él. Aquí, digo, más que mujeres empoderadas, es, sabían que estaban así, o sea, no hay víctimas, aquí no hay víctimas, hay cómplices. Me conviene ser quien soy, en la posición que estoy, de ambos lados, de esposa, porque la esposa haber dicho, oye, yo no quiero compartir, quiero el divorcio. Y a la vez, digo, ya se podía divorciar en los 80s, ya te podías divorciar. Digo, que después salía con que ya me casé con esta nueva persona y tenía una hija y la adopto, también pudo haber sido. Digo, ya estoy ahí mandando material para elucubrando, pero a mí lo que me gustó o me gustan ese tipo de novelas es que te hacen investigar, te hacen, a ver, de entrada, referencias. Voy a leer Los Miserables. Sí, de entrada. Nuevamente. O me leo, de no ser Miserables y La Señora de París, Nuestra Señora de París, yo no he leído otro libro de ellos, de Víctor Hugo. Busca los demás. De François Mitterrand, busco que mencionan, El Último Secreto, pero está en francés, no leo en francés. Y busco si hay traducción, no hay traducción de francés. Los libros de la hija no están traducidos al español. Sí, tampoco. Y dices, híjole, pues, ya por ahí, Beatriz Rivas debe leer en francés, porque creo que por ahí también... Sí, la ventaja es traer la bibliografía donde se basó en las historias. Sí, pero... La parte que es histórica, ¿no? Está el libro de Daniel Mitterrand, está el libro de Anne Pinjot, el de Sassá. Sí, pero no... De donde van sacando, ¿no? Los... Sí, pero ninguno de los... está en español, no, ninguno está en español. Todos son en francés o en inglés. Uh-huh. O sea, dices, híjole, ni modo. Algún día habrá traducción. Sí, ojalá. Sí, no. Mazarín se llama. No, pero vamos, el último secreto, diría David, son libros de chismecito. Pero son, no sé, digo, que te agregan pues nada más cierto aprendizaje, o si lo bajas a... ¿Cuánta gente no vive así? Sí, yo conozco 2-3 casos que tuvieron un amante y vivieron años con la amante, y conozco un caso relativamente cercano donde tuvo hasta hijos, pero el señor nunca faltó a su casa. Sí. Jamás faltó a su casa. No, sí, son acuerdos, te vengo y te veo 3 horas diarias, 3 horas diarias, te invito a comer, te invito a cenar,
vacaciones juntos nunca vamos a tener, pero te voy a proporcionar los medios para que te vayas de vacaciones, Sí, claro, claro. ¿no? Sí. Y si puedo, te alcanzaré y... Fíjate, lee hasta, también pone hasta el libro de Juliette Tourette, Un Gran Petit Home, mi pequeña gran casa, ¿no? Sí, pero... Que son las memorias de Juliette. De Juliette. Sí, muchos de estos libros no están en español, obviamente. Fíjate, hay un libro de Mitterrand que se llama Jornadas por Anne, hablando, bueno, cartas para Anne, del 64 al 70. Sí, es la correspondencia, pero no están. Bueno, no creo que estén traducidas. Sí, no. También, ¿a quién le podrá interesar? Es como las cartas de Simone de Beauvoir y Albert Camus. Albert Camus, sí. Esas sí están traducidas. Sí. Albert Camus, no, Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Sí. O sea, Que decía Anne que disfrutaba mucho las noches que pasaba con ellos, cenando, ¿no? Cuando cenaban con ellos, con Sartre y con... Sí, ahí sí lo dice, ¿no? Sí, que no, pero... eran vamos, buenas, Pues se supone que Jean-Paul y Simón a lo que se moviera y en el mundo. Sí. Y tenían ese acuerdo, estamos juntos pero no solos. Exacto, y disfrutaba mucho las discusiones sobre música entre Pavarotti y Plácido Domingo. Así lo pone, ¿no? Sí, o sea, fíjate a qué nivel, a quién conocía, o sea, Sí, no, sí. vamos, y fue la amante la que tuvo ese acercamiento a ese mundo En la casa de los Benoit. donde tal vez Beatriz ni le interesaba, Daniel. a Daniel no le interesaba. No, porque ella iba a los eventos con los políticos. Sí. Ella lo que le interesaba era la política, iba con los eventos. Lo con mismo los que pasaba con Víctor Hugo y Juliette. que iba a los eventos sociales, pero no a los políticos. A la inversa. No, sí, pero a los sociales iban a su casa. Sí, iban a su Porque casa. ella no se presentaba en sociedad. O sea, ella le decía, ok, ¿quieres tener una cena con tus... Ten en nuestra casa. Yo los recibo, yo te ayudo, yo los voy a... Ay, ¿cómo se dice cuando? A recibir, sí. Sí, a recibir. Puede ser la anfitriona. A la anfitriona, pero yo los voy a atender de pocas tuercas. Porque a su esposa, a Beatriz, tal vez eso, o sea, no, ni lo político ni lo social, yo soy tu esposa y... Porque aparte tuvo, no sé, creo que 10 hijos. O sea, tuvo un montón. Y luego se murieron 2 de sus hijos a los 41 años con 2 años de diferencia. Sí, o sea, pobre. Al final se quedó con su... no, tuvo 4 hijos. Su hijo, el mayor que murió, los 2 hijos que murieron a los 41, la única hija viva en el manicomio. Así es, porque se enamoró de un cuate que ni sabía de su existencia. Ella se enamoró de él y ella, pues sí, está chingón, pero yo no te conozco, amiga. Y se queda con los nietos, que incluso hay un libro que escribe para los nietos, ¿no? Que ya hasta el final. Sí, fue el único que escribió al final, ya no hizo. Ya no más. Ya no más. Pero buen libro, Beatriz Rivas, Voces en la Sombra. La verdad, muy recomendable. Sí, muy. Hace 2 años pueden encontrar presentación, incluso hay una presentación en la FIL que lo hace junto con Jorge F. Hernández. Con F. Hernández. Y Mónica Laví. Está bastante... Está entretenida. Alfaguara, está en Alfaguara, por si les interesa. Sí, y hay una entrevista de hace poquito en un nuevo programa que se llama Palabras Más, Palabras Menos, que pasa por la saga con el Rodrigo Murray y el Arturo... Ay, se me olvidó el nombre del otro conductor. ¿Hernández? No, es Arturo... ¿Barba? Arturo Barba. Arturo Barba. Y digo, síganlo también, es buen programa. Se entretenido, ahorita ha subido un par con el Benito Taibo y otra... Ay, se me fue el nombre de la escritora. Y no ha salido el Murray. Yo creo que está chambeando. Espero que no se hayan separado. No llevaban ni un año. Pues cómo se van a separar si son amorcito corazón. Bueno. Eso fue mensaje. Eso no lo sé. Eso fue mensaje. Ah. Si lo escucha lo entenderá. Ok. Pues espero, porque yo no lo entendí. Y ahora resulta. Bueno, usted tengo que ser el oxiso. Soy Benoit. Soy Benoit. Yo me hago el oxiso. Pues espero que les haya gustado este capítulo. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Vienen por ahí otros libros. Ya estaremos grabando y subiendo el contenido de Lectio. Ya saben,
Síganos, compartan, comenten, sugiéranos libros, a los que nos escuchan, sugiéranos libros, si ya lo hemos leído ya lo comentaremos. Y lo volvemos a leer. Seguimos y lo leemos. Y es. si quieren comentarlo, venir y platicarlo, pues nos ponemos de acuerdo y pueden venir y platicar de algún libro. Participar de algún libro. ¿Y qué creían? ¿Que se me iba a olvidar? No se me olvida. Sigan a José Ochoa en todas sus redes sociales allá abajo en la descripción. Mi producer adorado. Estamos de vuelta, así que pues vamos a seguir dándole a esto que es Lectio, el inicio de la conversación. Así es, gracias, buenas noches.